Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 28, dice: aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, enseguida dice los que hacen milagros, después los que sanan, dijo el apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar, hermanos, del don de sanidad. Bueno, si me permite leer terminar el versículo. Después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahí termina el versículo. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos dirija y nos enseñe en esta noche. Padre amado, gracias te damos, bendito Dios, por darnos una muestra de tu amor al darnos un día más de vida. Gracias porque eres bueno con nosotros, a pesar del clima y a pesar de el tiempo que estamos viviendo en la actualidad a nivel mundial. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, nada nos ha faltado, todo has provisto y sobre todo, Señor, tenemos la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, que bendigas la predicación, la enseñanza bíblica y que nos des la capacidad de comprensión, de retención y de asimilación también para poderla aplicar y fortalecer nuestra acervo espiritual. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El domingo pasado por la noche estuvimos hablando del don de apóstol y mencionamos que ya la Biblia menciona y dice por los pasajes que encontramos y por los versículos que ya meditamos, el don de apóstol fue un don transitorio. Ya no hay apóstoles. Lo que hoy hay en día, hermanos, son falsos apóstoles o falsos maestros. Pero ya no hay apóstoles. La etapa o la era apostólica terminó cuando murió el último de los apóstoles y con él terminó el don de apóstol. Pero mientras duró esa etapa, este don llamado transitorio o don revelatorio o don de señal, pues fue para fundamentar y para establecer el fundamento de la iglesia. Pablo mismo dijo en Efesios 2:28 que la iglesia fue fundamentada sobre la enseñanza y la predicación y la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Hechos 2:42 dice que la iglesia perseveraba en la doctrina, en la enseñanza, en la predicación de los apóstoles. Así que en lo que se inició la era de la iglesia, se establecían las iglesias, pues eran necesarios ciertos dones transitorios o ciertos dones que servían como o funcionaban como señal para autenticar la palabra. Hay que recordar que el canon bíblico, el canon del Nuevo Testamento, quiero decir, porque el Antiguo ya estaba formado y ya circulaba entre el pueblo del Señor, el Antiguo Testamento. Sin embargo, la revelación del Nuevo Testamento aún estaba en proceso y era necesario darle validez y autenticar la predicación del Evangelio de la gracia del Señor, tal y como lo conocemos hoy en día. Y era necesario que los apóstoles que habían tenido la presencia, fueron testigos presenciales del ministerio de Cristo, corroboraran sus predicaciones y sus palabras con dichos señales. Así que el don de apóstol es un don transitorio o un don de señal, pero también le acompañaban en la época apostólica o en los dones revelatorios un don más transitorio, y es el don de la sanidad y el don de hacer milagros. El don de sanidad, hermanos, lo encontramos en la Biblia, por ejemplo, en el versículo 28, que ya se leyó, los que sanan. Dijo el apóstol Pablo, en el versículo 9, dice: a otros dio el Espíritu Santo fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Menciona nuevamente el don de sanidad. Y en el versículo 30, Pablo vuelve a mencionar dicho don. Tienen todos dones de sanidad. Hablan todos lenguas, se interpretan todos. Así que en este pasaje del capítulo 12 de Primera a los Corintios, al menos en estos 3 versículos, Pablo menciona dicho don, el don de sanidad o hacer sanidades, dice aquí. ¿En qué consistía, hermanos, dicho don? Bueno,
El don de sanidad era la capacidad o la habilidad sobrenatural dada por Dios a algunos de sus hijos, no a todos, porque Pablo dice, ¿tienen todos don de sanidad? Pues claro que no. ¿Tienen todos el don de apóstol? Claro que no. ¿Todos enseñan? Claro que no. Dice Pablo, la respuesta aquí es un rotundo no. No todos. En un cuerpo hay muchos miembros y cada miembro en particular tiene una función distinta. En el cuerpo de Cristo, en una iglesia, no todos tienen el mismo don. Deben de tener distintos dones para servicio al Señor. Así que el don de sanidad, hermanos, era una habilidad sobrenatural dada por Dios a algunos de sus hijos en la iglesia para reprender la enfermedad física en el hombre. Era una capacidad sobrenatural. ¿Por qué no natural? Bueno, porque un don del Espíritu, los dones espirituales son dones, son habilidades sobrenaturales. Es decir, están fuera de lo natural, de lo que podemos ver como algo que se presenta de una manera natural. En Hechos capítulo 3, versículo 6, en Hechos 3, 6, encontramos en función dicho don. Hechos capítulo 3, versículo 6, dice la Biblia, ¿se acuerdan cuando, permítame leer desde el primer versículo, Hechos capítulo 3. Pedro y Juan, dice la Biblia, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Es decir, el cojo, cuando vio al apóstol Pedro y al apóstol Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Versículo 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Claro, pues para eso fue, ¿verdad? Para eso lo llevaron, para que pidiera limosna. Así que cuando vino Pedro y Juan, dijeron, a ver, míranos fijamente. Y entonces, pues no le dieron dinero. Pero dice el versículo 5, él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, dijo Pedro. Versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que estaba sentado a la puerta para pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y continúa el pasaje. Más adelante vemos que fue una oportunidad para predicarle a gran parte del pueblo y a los líderes del pueblo, y muchos creyeron. Así que Pedro, hermanos, tenía el don de sanidad. Era una habilidad sobrenatural. Era el Espíritu Santo obrando a través de la instrumentalidad humana. Ahora, el don de sanidad, hermanos, tenía, esto es muy importante, como propósito principal demostrar que Jesús era el Cristo y no necesariamente la función principal del don de sanidad o de sanidades era sanar o curar a un enfermo. El motivo principal era dar a conocer a Jesucristo. La gente cuando vieron a este hombre, pues era un hombre que todos los días se lo llevaban a este cojo al templo. Todos los días, dice ahí que era llevado, lo cargaban, quizás en una camilla, lo traían para que no se cansara, y lo sentaban ahí a la puerta del templo La Hermosa. Entraba y salía gente todos los días. Así que era un buen punto para poder pedir ayuda y pedir unas monedas para poderse valer y poder comprar alimento. Así que no contaban con que Pedro y Juan iban a entrar al templo a la hora de la oración
y bueno, conocemos la historia y se acaba de leer. Así que cuando fue sano, dice la Biblia que reconocían a ese hombre. Dice que entró al templo a orar junto con Pedro y con Juan y la gente se estaba espantada, pero maravillada, porque sabían que no es ese, es el que se sentaba, el que no podía, uno que tenía su pierna tullida, es el que tenía torcido su tobillo y por años no pudo caminar. Ese era el hombre que se sentaba pidiendo limosna todos los días. ¿Qué está haciendo de pie? ¿Quién lo sanó? Estaban espantados porque estaban viendo algo fuera de lo natural. Por años ese hombre no pudo caminar, si es que no nació ya con una pierna más corta que la otra, o sencillamente la tenía tullida y la tenía doblada y no podía caminar. Así que perdía el equilibrio, no podía sostenerse por sí mismo. Pero cuando lo vieron caminar, dice que Pedro y Juan le dieron la mano derecha, le ayudaron a levantarse, y en cuanto se levantó sus piernas, se le afirmaron, o su pierna que tenía la dañada, se afirmó, y dice que comenzó a brincar, a darle gracias a Dios, a alabar al Señor, y no se fue a perder el tiempo. Dice que entró con ellos al templo. ¿A qué fue? A adorar al Señor. Y todo eso, hermano, fue de testimonio. ¿Y sabe por qué fue enaltecer y dar a conocer el nombre de Cristo? Porque Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, le dijo Pedro y Juan, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Así que dieron testimonio de Jesucristo a aquel que habían matado los judíos y le habían asesinado. La gente se maravillaba y preguntaban, otros se espantaban. Finalmente dieron testimonio y enaltecieron el nombre del Señor Jesucristo. Así que el propósito, hermanos, principal del don de sanidad era engrandecer y manifestar al Señor Jesucristo y darlo a conocer a través de la predicación. A ese que ustedes vieron sentado y cojo y desde su nacimiento, ahora aquel Jesús que ustedes mataron es el que lo ha levantado y es el que da vida eterna. Comenzaban a predicar y la gente escuchaba el mensaje de la gracia de Dios para salvación. Así que principalmente, hermanos, y primordialmente el don de sanidad y el don de hacer milagros era glorificar al Señor, pero también era autenticar la predicación que ellos presentarían. Hoy en día nos presentamos detrás de un púlpito frente a la iglesia, en alguna conferencia, en un culto regular, en un estudio bíblico, en la escuela dominical. Los que enseñamos y los que predicamos y lo que hacemos es abrir la Biblia para enseñarla. Pero si nos paramos detrás del púlpito a una conferencia, a una escuela dominical, a un culto de predicación y no traemos Biblia y sencillamente, hermanos, quiero hablarles ahora de este tema y hablarles de la autoestima, por ejemplo. Si no va a estar basado en la Biblia, entonces, ¿qué estamos haciendo en el templo reunidos? ¿Cómo vamos a respaldar las palabras? No hay manera. No podemos decir, bueno, es que la psicología, el libro de psicología nos dice esto, es que Sigmund Freud descubrió esto, es que Tolstoy también dijo aquello. No, el siervo de Dios, el cristiano común también, cuando predica el mensaje de salvación y cuando da un consejo y cuando da un exhorto a otros, lo hace en base a la Biblia, a la palabra, y esto es lo que respalda la predicación y la enseñanza. Pero como en aquel entonces, hermanos, solo existía el Antiguo Testamento y no lo tenía todo cristiano, la revelación de Dios a su pueblo del canon del Nuevo Testamento, pues todavía no estaba compilada ni cerrado. Dios todavía seguía revelándose de alguna manera. Entonces, pues no tenían palabra de Dios, que bueno, es que aquí dice la Biblia, no podían decirlo. Entonces necesitaban una señal. Y acuérdense que los judíos eran muy dados a pedir señales, ¿se acuerdan? A ver, le dijeron a Jesús, ¿qué señal nos das de que tú eres el Hijo de Dios? Les voy a dar dando señal. Si ya les fue dada señal, la del profeta Jonás, ¿qué más quieren que les diga?
Ustedes están dados a pedir, ven el cielo y ven las nubes y la forma y las figuras que se forman, y ustedes dicen, bueno, va a haber buen clima, va a haber mal clima, o va a haber lluvia o no va a llover. Ustedes se fijan en las señales, quieren señales, pero ya se les dio señal. Yo no les voy a dar ninguna porque ya está dada señal, la señal del profeta Jonás. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Está escrito en el Antiguo Testamento, ya tienen. ¿Qué más señales estaban pidiendo? No, acaba de hacer un milagro. A ver, muéstranos que realmente tienes poder de Dios. Pues, ¿qué están? Entonces Dios, quiere enseñarles, ok, les voy a predicar, se les va a predicar el evangelio, se les va a predicar la gracia, se les va a predicar de Jesucristo, y para que reafirme el apóstol o el creyente en aquel entonces, las palabras que les van a enseñar, ellos van a hacer señales, y les dio dones. Apóstol, don de sanidad, don de hacer milagros, don de lenguas, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, los dones de señal. Así que el don de hacer sanidades, hermanos, tenía como propósito principal enaltecer el nombre del Señor y predicar el evangelio, y que éste fuese autenticado o respaldado por dichas señales. Ahora, esto es interesante, hermanos, porque el don de sanidad se menciona únicamente en el libro de los Hechos. En los demás libros del Nuevo Testamento ya no se menciona don de sanidades, que alguien lo tuviese. ¿Por qué? Bueno, ya no se menciona más el don de sanidad fuera del libro de los Hechos. Al contrario, se nos dice en el Nuevo Testamento que si alguno está enfermo, debe de llamarle a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y la oración de fe, si Dios quiere sanarlo, sanará al enfermo. Ustedes recuerdan en Santiago capítulo 5, versículo 14, Santiago 5, 14, dice en la Biblia lo siguiente: ¿está alguno enfermo? Dijo Santiago, entre ustedes. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al que está enfermo, si es que Dios quiere sanarlo. Santiago no dice, si está uno enfermo, alguno de enfermo entre los hermanos, entre ustedes, llamen a los que tienen el don de sanidad. No dijo eso Santiago. ¿Sabe por qué? Porque ya estaba culminando ese don. Fue un don transitorio. Fue un don transitorio. Si ese don estuviese todavía en el tiempo en que Santiago escribió su carta, hubiera aclarado y hubiera dicho, los hermanos que ejercen el don de sanidades en su iglesia, llámenle, no le llamen a los ancianos, porque ellos nomás le van a ungir con aceite, no lo van a sanar. Llámenle a los que tienen ese don con lo que han sanado. Pero no dijo, no, oren. Y la oración de fe va a sanar al enfermo. Y entre paréntesis entendemos, no todas las enfermedades son sanadas por Dios. Si Dios quiere sanarlo, sana. Pablo, hermanos, parece que tenía también el don de sanidad. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, si tengo bien mis notas, Hechos 19, vamos a este pasaje. Hechos capítulo 19. Nos dice la palabra de Dios. Hechos 19:11. Dice la Biblia, desde el 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y dice la Biblia, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Estamos hablando del don de sanidad juntamente con el don de hacer milagros. Y parece que Pablo tenía ambos. Ahora, ¿de qué le sirvió a Pablo tener el don de sanidad si Pablo estaba enfermo? ¿Verdad? Tiene un aguijón en su carne que le pidió al Señor que le quitara ese aguijón, esa patología, vamos a decirlo así, una enfermedad. Y Dios no quiso. ¿Por qué Pablo, si tenía el don de sanidad, no se pudo sanar a sí mismo?
porque el don de sanidades no era primordialmente para otorgarle la curación o la sanidad al enfermo, era para engrandecer al nombre del Señor, para predicar el evangelio de Cristo, y si Dios quería sanar a alguien, lo sanaba, si no lo quería sanar, no lo sanaba. Así que ya no encontramos el don de sanidades fuera del libro de los Hechos, de manera tal, hermanos, que eso nos hace pensar que gradualmente fue cesando dicho don. Fue un don transitorio, fue un don de señal. Entre tanto, se escribían las epístolas y se iba formando ese canon del Nuevo Testamento y se iba estableciendo la predicación, la palabra de Dios, y se iba estableciendo la iglesia cristiana, pues fue cesando eventualmente dicho don. Así que si existe enfermedad en algún cristiano, se debe de orar por él, es lo que dice la Biblia. Si existiera hoy en día el don de sanidad, como algunos proclaman que existe todavía, pues creo que los hospitales no estuviesen tan llenos. No hubiera muerto tanta gente ahora en esta pandemia si aquellos que dicen tener sanidad de parte de Dios, pues se hubieran ido a los hospitales para sanar o para resucitar a los que hubieran perdido la vida por el COVID o por cualquier otra enfermedad. Y no fue así. Incluso algunos de ellos que dicen que tienen don de sanidad y que sanan y son sanadores, se enfermaron de COVID. O usan lentes, son miopes o tienen otras situaciones en sus ojos y no pueden sanarse a sí mismos. Porque el don de sanidad, el bíblico, ha terminado. Ha cesado. Si alguno está enfermo, ore, llame a los ancianos. Ahora, si Pablo tenía el don de sanidad, ¿por qué no sanó a Epafrodito? Miren lo que dice la Biblia, hermanos, Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses capítulo 2. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente, Filipenses 2:27. Pablo le escribió a la iglesia de Filipos y les habla agradeciéndole por el mensajero que les envió la iglesia, que la iglesia les respaldó para que fuese a él. Y Pablo les escribió: cuando vino el hermano Epafrodito, se me puso malito aquí el hermano y estuvo a punto de morirse, dijo Pablo. Versículo 27, dice: pues en verdad estuvo enfermo, habla de Epafrodito. Bueno, desde el 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. O sea, que Pablo había enfermado. Epafrodito se enteró de que Pablo había enfermado y se angustió y fue a verlo. Sí, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo dijo: el hermano se enfermó, estuvo a punto de muerte, yo no pude hacer nada, yo me angustié. Si Pablo hubiera tenido el ejercicio el don en ese entonces para lograr sanar, pero gracias a Dios oré por él y sanó. Pero Pablo dice: no pude hacer nada, estuvo gravemente a punto de morir y gracias a Dios lo levantó y yo me angustié porque yo no pude hacer nada. Así que Pablo tenía el don, pero no le era permitido ejercerlo con cualquier persona ni en cualquier situación. Por ejemplo, Timoteo también era muy allegado a Pablo, pero el don no funcionó. Quizás ya para ese entonces ya no estaba en función dicho don, probablemente, pero el don no siempre funcionó como se cree que se llevaron a cabo dicho don. Primera Timoteo 5:23. Primera Timoteo 5:23. Pablo dice que el hermano Timoteo estaba enfermo de su sistema digestivo. Primera a Timoteo capítulo 5, versículo 23, dice la Biblia: ya no bebas agua, le escribió Pablo a Timoteo, sino usa un poquito de vino, y no se refiere a vino tinto ni a vino blanco, se refiere al vino como el mosto, es decir, el mosto era el jugo de uva recién exprimido, el dulce jugo de uva, no estaba fermentado. Solamente que se tradujo, son diferentes palabras que en la Biblia utiliza para vino y cada una tiene un significado en particular, pero aquí se tradujo vino y uno, pues es vino, ¿verdad? Es un vinito, ¿verdad? Que ya está jugo de uva fermentado ya por mucho tiempo. No se refería a eso, se refería al jugo de uva recién exprimido,
al vino nuevo que se le conoce. Y Pablo le dijo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino o de vino nuevo o de jugo de uva. Dice, el fresco, el recién exprimido, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Eso te puede aliviar un poquito tus enfermedades que tienes en tu sistema digestivo. Pablo estuvo mucho tiempo conviviendo con Timoteo. ¿Por qué no lo sanó? Así que el don de sanidad no era principalmente para darle la salud a la persona, sino para engrandecer el nombre del Señor. Y Dios lo hacía cuando Dios quería hacerlo con quien Dios quería hacerlo. Así que el don de sanidad, hermanos, fue un don transitorio. Era una señal, era un don revelatorio, un don transitorio, como quiera llamarle, o un don de señal. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia estaba formando y tomando forma la estructura de la iglesia, se estaban capacitando los ancianos, se estaban preparando para que cuando los apóstoles fallecieran, entonces entrara la función del anciano o del pastor, como hasta la fecha la tenemos. Prácticamente los que dirigían una iglesia eran los apóstoles y no tanto los ancianos o los obispos o los pastores. Ellos estaban aprendiendo, ellos estaban viendo a los apóstoles cómo tomaban decisiones, cómo dirigían, cómo enseñaban, cómo establecían ancianos en diferentes congregaciones. Ellos vieron la palabra de Dios se estaba predicando, llegaba un apóstol, llegaba otro, los que tenían el llamado del Señor, pues Dios los estaba dando cierta capacitación para que entonces ellos afloraran y dirigieran y también gobernaran y administraran las iglesias, porque anteriormente lo hacían los apóstoles con la autoridad apostólica. Se acabó esa etapa, entonces se quedaron al mando y al gobierno de las iglesias locales los pastores o los ancianos, que es la misma persona, y entonces ellos gobiernan, un pastor o un anciano gobierna una iglesia local hasta la fecha, con la autoridad que Dios le ha dado, no la iglesia, la autoridad que Dios a través de ese llamamiento de naturaleza divina. También encontramos, hermanos, el don de hacer milagros, pero eso lo vamos a mirar el próximo domingo con la ayuda del Señor. Vamos a ver solamente este don, el don de apostolado, ya lo miramos la semana pasada. Hoy estamos hablando del don de sanidad. Ya no es necesario, ya no. Cuando Santiago dijo, si alguno está enfermo, pues llámenle a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la congregación. Y la palabra enfermo ahí quiere decir a uno que esté debilitado, enfermo. El anciano va a ir cuando usted le llame. Llámenle a los ancianos, al anciano, a fulano, a sutanito, ¿verdad? Está enfermo, está en incapacidad, está en debilidad, está inmóvil, entonces llámenle, no va a ir. Si tú no lo llamas, llámalo para que ore por ti. Y lo unja con aceite. Normalmente se utilizaba y se sigue utilizando hoy en día el aceite de olivo, porque es algo simbólico. El aceite de olivo tiene algunas propiedades, vamos a decirlo así, medicinales, curativas, que ayudan. Así que es algo simbólico. El anciano llega con el enfermo, ora y antes de orar, pues toma poquito aceitito de oliva, lo unta en sus manos, se lo coloca al enfermo, ya sea en la frente, ya sea, ¿verdad?, en su cara un poquito, ¿verdad? Se lo unge, ¿no?, en su cabello, y entonces ora por él. No es que el aceite sana, es la oración. Santiago dijo, llame a los ancianos, si alguien está enfermo, para que lo unjan y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo, si Dios quiere sanarlo, no el aceite, no la unción. A mí me ha tocado, por la gracia del Señor, orar por algunos enfermos y ungirles con aceite. Y se tiene que hacer la aclaración, porque la naturaleza del ser humano, hermanos, es, me ungió y oró y quedó sano. Es el aceite, es la mano del pastor, es el aceite de olivo que... No. La sanidad viene de parte de Dios, no por la mano del hombre. No por la mano del hombre, es por el poder de Dios. Así que no debemos confundir el poder de Dios con la instrumentalidad humana, con recursos y elementos que Dios nos ha dado al hombre,
al ser humano. Así que si estamos enfermos, pues no vamos a llamarla Benigín para que ore por uno y que lo aviente allá según el poder. No, vamos a orar, hermanos, oren por la salud. ¿Qué pasó con el hermano Manuel? Gracias a Dios, le detectaron cáncer, la iglesia oró, pero el hermano no dejó de ir a su tratamiento. Dios obrando a través del tratamiento del hermano Manuel. La iglesia orando, obviamente, la iglesia no dejamos de orar todos los días y lo estamos haciendo aún. Y Dios quiso sanarlo. La oración y el medicamento. Oración y medicamento. Si hubiera sido medicamento solamente, probablemente hubiera sanado, ¿verdad? Pero tenemos que darle el crédito al Señor, que Dios usó ese método. Quizá si la iglesia no hubiese orado, si los hermanos no hubieran sido salvos, pues ellos hubieran ido y confiado plenamente en el tratamiento. Pero esa es la manera en que uno aprende a confiar más en Dios. Voy a echar mano de los recursos materiales y humanos que Dios nos ha dado, como la medicina, los tratamientos, las vacunas, las pastillas y todo aquello, pero confiando en el poder de Dios, obrando a través de esos medios. Y Dios, en muchas ocasiones, Dios sana sin necesidad de los medios materiales, pero no sabemos si Dios quiere hacerlo. Hay médicos que dicen, bueno, este paciente ya no tiene remedio, ya no, llévenselo a casa. Es más digno para el enfermo que pierda la vida o que deje este mundo en casa que en el hospital, dicen los médicos, ¿verdad? Mejor llévenselo a casa. Allá van a tener los cuidados paliativos por una provider o por un enfermero o por un médico, estará al pendiente, ¿verdad? Se le va a explicar cierto medicamento para que no sufra. Y ya los médicos dicen, no hay nada que hacer, llévenselo. No va a sufrir, administren este medicamento para que no tenga dolor. Y muchas veces, hermano, en muchas ocasiones Dios permite que uno llegue hasta el fondo del problema, hasta el fondo de la enfermedad. Y cuando ya no hay nada que hacer, humanamente hablando, el poder de Dios se manifiesta de una manera increíble. Increíble. Y queda de antecedente y de testimonio, los médicos o la medicina ya no pudo hacer nada, pero este paciente estuvo en coma o estuvo desahuciado por un mes, por 2 semanas, por 3 meses, y sin ninguna medicina, sin ningún tratamiento, Dios sanó a esa persona. Y es cuando el nombre de Dios es glorificado de una manera más excelente, porque no está mezclada con los medios humanos. Mucha gente dice, no fue la oración de tu iglesia ni de tu Dios, fue el medicamento, fue ese doctor especialista porque es muy bueno. Pues hay buenos médicos, humanamente hablando, pero Dios es mejor. Hay buenos tratamientos, pero el poder de Dios es mejor. Combinado uno con el otro, obviamente, si Dios quiere y está dentro de la voluntad de Dios, Dios sana. Si no quiere sanar, no sana. Hay varios ejemplos en la Biblia. Don de sanidad fue un don transitorio, como el don de apostolado, un don de señal, un don revelatorio. Toda vez que la escritura terminó de escribirse y vino lo perfecto, entonces lo que fue en parte se completó. Y entonces ciertos dones dejaron eventualmente su función, para lo cual Dios los creó y los dio. Bien, vamos a terminar aquí, hermanos. Dios les bendiga. Si usted está enfermo, usted está enferma, tiene alguna molestia, lo que hacemos es pedirle a los hermanos, oren por mí, hermanos, oren por mí. Voy a ir al médico, voy a tratarme, voy a hacerme el examen del COVID, voy a hacerme este examen de sangre, voy a hacerme este análisis. No me siento bien, oren para que todo salga bien, y si hay alguna anomalía en mi cuerpo, pues voy a consultar al médico. Oren para que el médico sea sabio en su diagnóstico, los estudios reflejen realmente lo que tengo, y es lo que hacemos, ¿verdad? Y Dios se manifiesta de esa manera. Muchas veces en el inter de ir a una consulta y a otra y tomar medicamento y otros, Dios nos sana sin necesidad de terminar los tratamientos o a medio tratamiento. Dios es bueno, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Así que tenemos que cumplir con nuestro aspecto, con nuestras obligaciones, responsabilidades, y también orar al Señor al mismo tiempo para que Dios se manifieste de alguna manera. Bien, hermanos, vamos ahora a hacer una oración para finalizar, y después de la oración vamos a cantar.